En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Así como la iglesia en los primeros años fue llena del Espíritu Santo, que hoy otra vez la iglesia vuelva a ser llena del Espíritu Santo. La iglesia es la casa de Dios, pero yo también soy la casa de Dios. Amén. Dígale a su hermano, yo también soy la casa de Dios. Mi cuerpo es templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Dígale al Señor, Señor, llena mi templo de tu Espíritu. Hoy voy a hacer algo que no he hecho en otras oportunidades y tal vez es la primera vez que lo hago y no va a ser la última posiblemente. Quiero leer, compartir con ustedes lo que la Biblia dice, o mejor, algunas cosas que la Biblia dice en cuanto al Espíritu Santo. Empieza por la promesa que Dios hizo desde el Antiguo Testamento. Luego sigue con aquellas cosas que vivió Jesús, lo que Jesús prometió, lo que se realizó y lo que se sucederá al final. Dios dice, les daré un nuevo corazón. Todos estos son textos literales de la Biblia. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. Derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. Juan dijo, yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Luego, Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí, dijo Juan. Dejémoslo así por ahora, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, le contestó Jesús. Cuando Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y Juan vio el Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre Jesús. Y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, en quien estoy muy complacido con él. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, dijo Jesús. Yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ven ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Y cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga, y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Cuando se celebraba la fiesta de los tabernáculos, el último día Jesús se puso en pie y exclamó, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura,
brotará en él ríos de agua viva. Al decir esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado aún. Luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, mientras comía con ellos, les dijo: no se alejen de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. En el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Entonces Pedro, con los 11, se puso en pie y dijo a voz en cuello: pueblo de Israel, a este Jesús Dios lo resucitó y de ellos todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos, para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Otro día, cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios. Les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Más tarde, cuando Pedro estaba en la casa de Cornelio, los defensores de la circuncisión que habían llegado con él se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles. Pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguien renegar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Mientras tanto, Apolos estaba en Corintio. Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron?, les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿en qué bautismo fueron bautizados? El bautismo de Juan, le dijeron. Pablo les explicó: el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyeran en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Y al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas, en otras lenguas, y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Y Pablo dijo: como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios, del Padre y del Hijo. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él?
Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, el Padre y el Hijo, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia nos ha concedido. Este es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él le es locura. Asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. A veces no sabemos qué pedir ni cómo pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. ¿No saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con sus cuerpos a Dios. Recuerden, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también guiados por el Espíritu. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Dios dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan y a los que le obedecen. El Espíritu y la novia dicen ven. Y el que escucha diga ven. El que tenga sed venga y beba. Y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. Son algunos textos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, es decir, de la Biblia, que nos hablan de la obra del Espíritu Santo. Yo quisiera, en el camino, sacar una copia para cada uno de ustedes, con la condición de que los lean y los mediten. Y buscamos que el Señor lo llene nuestra mente de lo que es la obra del Espíritu Santo. Realmente la iglesia del Señor en los últimos años ha estado bien en algunos aspectos. Ha dado un lugar especial a Jesucristo. Ha dado un lugar especial al Padre, pero no le ha dado el lugar que pertenece al Espíritu Santo. Y ha llegado el momento en que, como dice la Escritura, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Y estamos anhelando y esperando un nuevo avivamiento en la tierra. Es interesante notar, si ustedes miran la Biblia cuidadosamente, el libro de los Hechos de los Apóstoles. En los 28 capítulos que tiene, menciona como mínimo 54 veces al Espíritu Santo. Por eso algunos han dicho, el título que se le da al Espíritu Santo, al libro de los Hechos, no es el título adecuado que dice los Hechos de los Apóstoles. Realmente no son los Hechos de los Apóstoles, son los Hechos del Espíritu Santo. Y lo que sucede en la iglesia no es los hechos de un pastor, o de un apóstol, o de un líder, son los hechos del Espíritu Santo. Lo que ha pasado aquí no son los hechos de Alfonsito, ni de Manuel, ni de Héctor Pardo, ni de los ancianos, ni de los pastores, son los del Espíritu Santo. Y Él va a hacer mucho más. Dígale a su hermano, Él va a hacer mucho más. Son los hechos del Espíritu Santo. Lo que sucede en la iglesia no son los hechos de Billy Graham, no son los hechos de Cachi Luna, no son los hechos de Oral Roberts, no son los hechos de otros grandes hombres que ha habido en la tierra, que Dios ha utilizado.
han sido siempre los hechos del Espíritu Santo. Y tenemos que reconocerlo. Dígale a su hermano, hay que reconocerlo. Inclusive déjeme decirte esto. Usted ni yo hubiéramos podido venir a Jesús y ser salvos si no es por la obra del Espíritu Santo. Dígale a su hermano, yo no podría haber sido salvo sino porque el Espíritu Santo, oyendo la voz del Padre, cuando el Padre me vio y dijo, Espíritu, trae a ese a los pies de Cristo. Y nos trajo a los pies de Cristo. Tú no viniste a los pies de Cristo porque quisiste. Viniste a los pies de Cristo porque el Espíritu Santo te trajo. Por eso dice Jesús, el que a mí viene no lo ha hecho fuera. Nadie puede ser salvo por sus obras. Nadie puede ser salvo por su conducta, por su deseo. Somos salvos, somos hijos de Dios y somos miembros de su familia porque el Espíritu Santo lo hizo, lo ejecutó en nuestra vida y nos trajo a los pies de Cristo. ¿No le puedes agradecer al Espíritu Santo el haber hecho que tú seas hijo de Dios? Le hemos dado gracias a Cristo por morir y está bien, eso es verdad. El Espíritu Santo tomó la obra del Espíritu de Cristo y lo aplicó en nuestra vida. Y cuando tú y yo venimos a los pies de Cristo, el mismo Espíritu Santo escribió con la tinta indeleble de la sangre de Jesucristo nuestro nombre en el libro de la vida. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Y sabe quién lo escribió? El Espíritu Santo. Dígale a su hermano, mi nombre está escrito en el libro de la vida. Está escrito con tinta indeleble. Nadie la puede borrar. Y el que escribió mi nombre fue el Espíritu Santo. Amén. Abraza a su hermano y dígale, quien escribió mi nombre en el libro de la vida fue el Espíritu Santo. Déjame decirte otra cosa. Jesucristo no hubiera podido encarnarse en esta tierra, ni venir a este mundo a redimirnos y a cumplir el propósito del Padre si no hubiera sido por el Espíritu Santo. ¿Quién engendró en el vientre de María a Jesús? El Espíritu Santo. Dígale a su hermano, fue el Espíritu Santo el que engendró en el vientre de María a Jesús. ¿Sin Jesús habría alguna esperanza? Ninguna esperanza. Fue por Jesús. A veces sabemos eso, pero lo pasamos por alto. No nos damos cuenta de la riqueza de tener al Espíritu Santo en nuestra vida. Fue el Espíritu Santo el que hizo crecer en sabiduría y en gracia a Jesús. Ante el Padre, ante la sociedad, ante el mundo. Fue el Espíritu Santo el que llenó a Jesús después del bautismo. Dice en Lucas capítulo 4 versículo 1 que después de que Jesús fue bautizado, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y fue lleno del Espíritu Santo. Y estando lleno del Espíritu Santo, confrontó las diferentes tentaciones que el enemigo le trajo. ¿Sí? Y cuando regresó a Galilea, regresó en el poder del Espíritu Santo. Y anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo. Y Jesús predicó el mensaje del Evangelio del Reino y nos enseñó cómo vivir bajo la guía del Espíritu Santo. Así como el Espíritu Santo nos recuerda a nosotros todo, el Espíritu Santo estaba con Jesús y le señalaba el camino por el cual debía de andar. Jesús no hizo nada que el Padre no le guiara. ¿Y cómo guió el Padre a Jesús? Por medio del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo el que fortaleció a Jesús cuando estaba en la cruz, cuando decidió beber de la copa que le había sido asignada. Lo fortaleció para que no desmayara en la cruz y derramara su última gota de sangre por nosotros. Y fue el Espíritu Santo que con su poder junto al Padre levantó a Jesús de entre los muertos. Aleluya. Y fue el Espíritu Santo el que
Lo acompañó después de la resurrección. Y fue en el poder del Espíritu Santo que Jesús fue ascendido al cielo. Y fue el Espíritu Santo el que lo acompañó. ¿Para qué? Al escuchar la palabra del Padre, siéntate a mi diestra hasta que te ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Que el Espíritu Santo acompañó a Jesús y se sentó en el trono. Y hoy está sentado. Y el Padre y el Hijo le dijeron, vayan a la tierra, ve a la tierra, Espíritu Santo, y guía a mi pueblo por la verdad. Fortalece a mi pueblo, fortalece a mis hijos, anda con ellos. Y aplica toda la obra que yo hice en la cruz del Calvario, dijo Jesús, en el corazón de ellos. Por eso somos hijos de Dios. Por eso hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo. Por la obra del Espíritu Santo. ¿Había pensado en eso? Y algunos, yo pasé muchos años sin pensar en ello. Pero la verdad, ahora que estamos en el PESI, el Espíritu Santo me ha recordado que es Él el que se encargará de preparar la novia. Aleluya. Para aquel día, al matrimonio de Jesús con la iglesia. Y viviremos con Él para siempre. Por eso en Apocalipsis 22 terminé mi lectura diciendo, el Espíritu y la iglesia dicen, ven. Y el que tenga sed, venga y beba del agua de la vida. Y como dijo Jesús en alguna otra parte, en Juan capítulo 7, porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Amén. Dígale a su hermano, yo debo creer en Dios, en Jesús, como dice la palabra. Porque cuando creo en Él, como dice la palabra, de mi interior van a fluir ríos de agua de vida. Aleluya. Pero dígaselo de verdad, con gozo, con alegría. Dígale, de mi interior van a correr ríos de agua de vida. ¿No será como el pozo de Jacob, donde el que bebía de él volvía a tener sed? Sino el agua que recibimos del Espíritu Santo será en nosotros una fuente de vida que fluye para vida eterna. Amén. Denle un aplauso al Señor. Fluye, fluye, fluye para vida eterna. Hay mucho que hablar del Espíritu Santo. En paréntesis, les voy a suplicar un favor, por bien suyo, no mío, suyo. Cuando terminemos el mensaje, no salga disparado. ¿Está bien? Dígale a su hermano, no debemos salir disparados. Debemos quedarnos, ojalá, un momento de tiempo en reflexión y pidiéndole al Espíritu Santo que nos llene. Vamos a salir de ese lugar a un lugar donde hay muchos conflictos, muchos problemas, muchas tentaciones. Y si no es por el Espíritu Santo, no vamos a vencer. El mundo nos va a arrastrar. El Padre quiere una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia que viva llena del Espíritu Santo. Y una iglesia que ande en el poder del Espíritu Santo. Esa iglesia llena del Espíritu Santo, nadie la podrá detener, nada. Ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo. Nada detendrá la iglesia de Jesucristo. No importa todas las fuerzas del infierno que se levanten. La iglesia avanzará y las puertas del infierno serán destruidas en el nombre de Cristo. Amén. Las fuerzas del infierno serán destruidas. Una de las principales labores del Espíritu Santo es enseñarnos, recordarnos y ayudarnos y equiparnos para que vivamos como Él lo mandó. Esta semana nos recordaron algo muy especial el lunes anterior. Y yo quiero tomar esa enseñanza para de alguna manera dejársela conocer a todos ustedes.
La bendición y la maldición. ¿Han oído esas dos palabras? ¿Cuál de las dos quiere? La bendición, ¿no es cierto? Claro. ¿Quién quiere la maldición? ¿Quién es el autor de la maldición? No, no es Satanás. Es Dios. Dios mismo es el autor de la bendición y de la maldición. Eso suena extraño. ¿No le suena extraño en su mente? Suena extraño. Porque hemos aprendido que el que nos maldice es Satanás. Cuando Dios puso la ley en la tierra, en su pueblo, cuando dio los 10 mandamientos, y cuando Jesús nos enseñó todos los mandamientos que nos enseñó, que están escritos en los evangelios, en las palabras de Pablo, en las epístolas, todos esos mandamientos tienen un efecto y una causa. ¿Han oído la ley de la causa y del efecto? Si usted se sube a un edificio de 20 pisos y se lanza desde allá, ¿qué está violando? Una ley. Una ley. ¿Por quién fue puesta esa ley? Por Dios. Fue Dios quien estableció la ley de la gravedad. ¿Y qué le pasa si se tira? ¿Qué le pasa si se tira? Se estrella y chao, chao el amigo. Si logra sobrevivir, despedazado completamente. ¿Por qué? Porque violó la ley. ¿Y quién estableció esa ley? ¿Satanás? Dios. Dios le dijo al hombre, si ustedes obedecen mi ley, la ley de la gravedad en este caso, serán protegidos. Pero si la desobedecen, recibirán las consecuencias. Las consecuencias de ese que quedó estrellado en el piso no fue Satanás. Fue él mismo que decidió violar la ley que Dios estableció. Y ese principio se aplica a la ley moral de Dios. Cuando yo decido violar la ley moral de Dios, yo sufro las consecuencias. No es el diablo. Dios estableció los efectos. Les voy a recordar un pasaje y quiero que ustedes lo lean en su casa. Pero me prometen que lo van a leer. Levante la mano los que me prometen que van a leer. Si no lo va a leer, no levante la mano para que Dios no peque contra Dios. Los que no lo van a leer, mantengan la mano abajo. Los que lo van a leer, levanten la mano arriba. Eso, gracias, gracias. Van a leer Deuteronomio capítulo 28. Los primeros 14 versículos, escuche, los primeros 14 versículos, dice Dios, si ustedes oyeren atentamente mi voz y guardaren mis preceptos y mis mandamientos, todas estas bendiciones que les voy a decir, les seguirán. Escuche. ¿Cuántos de ustedes buscan la bendición de Dios? Levanten la mano los que buscan la bendición de Dios. Mal hecho. Hay que corregir lo equivocado. No estamos llamados a buscar la bendición. Estamos llamados a buscar la obediencia. Dígale a su hermano, estamos llamados a buscar la obediencia. A ser obedientes en todo. Pero dígaselo a su hermano. A ser obedientes en todo, en todo. En todo. Y cuando yo soy obediente, ¿cuál es el resultado? Las bendiciones me seguirán y me alcanzarán. Yo no guardo los mandamientos con el propósito que Dios me bendiga. Yo guardo los mandamientos porque los mandamientos son de Él y son sagrados. Y yo debo de vivir conforme a sus mandamientos. Y cuando yo vivo conforme a sus mandamientos, la bendición que hace me sigue. Dígale a su hermano, si tú guardas los mandamientos del Señor, los mandamientos te van a seguir. Las bendiciones se van a seguir. No tendrás que buscarlas. Ellas te buscarán y te alcanzarán.
Y Dios te va a bendecir en tu entrada y en tu salir, en tu casa, en la calle. Va a bendecir tu trabajo, va a bendecir tus graneros. Va a bendecir todo lo que emprendas y llegarás a ser cabeza y no cola. Ese no es un sermón, simplemente es una didaqué, una enseñanza del Espíritu Santo. No son mis palabras, son las palabras del Espíritu. Jesús, después de haber dado mandamientos a sus discípulos, les dijo: tienen que vivir llenos del Espíritu Santo. Porque si no viven llenos del Espíritu Santo, no van a poder guardar los mandamientos que yo les enseño. Cuando queremos vivir la vida cristiana en el poder de la carne, fracasamos. Como alguien me dijo alguna vez: pastor, los mandamientos del Señor son muy difíciles. Le dije: te equivocaste. Y me dice: ¿crees que son fáciles? No, imposibles. Dígale a los hermanos: los mandamientos del Señor son imposibles vivirlos en la carne. Son imposibles, a menos que estemos llenos del Espíritu Santo. Seamos guiados por el Espíritu Santo, guardaremos los mandamientos, entenderemos los mandamientos y viviremos para agradar a Dios. Eso está en Deuteronomio capítulo 28, versículo del 1 al 14. Al final seremos cabeza y no cola, y todo lo que hagamos será prosperado, será bendecido. Pero no termine ahí la lectura. Son 14 versículos que hablan del tema de la bendición. Pero luego del verso 15 hasta el 73. ¿De qué habla? De las maldiciones. ¿Y qué dice el versículo 15? Si ustedes no escuchan mis mandamientos y no los guardan y los desobedecen, todas estas maldiciones que están escritas vendrán sobre ti y te alcanzarán. ¿Qué pasa cuando guardo los mandamientos del Señor? Dígalo, no le dé miedo. Repítalo. ¿Vivimos bajo qué? Bajo maldición cuando no guardamos los mandamientos del Señor. No es el diablo el que nos maldice. La ley está escrita y ese es el efecto de no guardar los mandamientos. O somos bendecidos, o vivimos bajo bendición, o vivimos bajo maldición. Depende de qué. Si obedecemos o no los mandamientos del Señor. Ojalá no se les olvide esta lección jamás. Como dice mi hermano José Batista: si de todo lo que les he dicho se acuerdan de esto nada más, no me importa. Dígale a su hermano: no me importa. Y de esto debo acordarme para siempre. Y la única manera de vivir los mandamientos del Señor es en el poder del Espíritu Santo, bajo la llenura del Espíritu Santo. ¿Me comunico? ¿Habían pensado la importancia de vivir llenos del Espíritu Santo? No simplemente un mandamiento por ahí seco que nos menciona en el capítulo 5 de Efesios, versículo 18. No se embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, vivid completa y permanentemente llenos del Espíritu Santo, hablando entre ustedes con canciones, con himnos espirituales, con principios espirituales, en todo en su corazón, alabando y exaltando al Señor. Leas el verso 18 y 19 y 20 de Efesios capítulo 5. Y va a encontrar cómo uno vive lleno del Espíritu Santo, hablando siempre, siempre, siempre lo que agrada al Señor. Yo tengo una intención de cumplir un propósito. Cada que terminamos el culto, cuando me reúno con mi familia en la casa, ¿sí?, almorzamos y hacemos un repaso del sermón. Y todos tienen que decir que aprendieron. Y anhelo que durante la semana se acuerden de lo que hablamos el domingo por la mañana.
que lo repasamos en la casa. No es simplemente un ejercicio, un tiempo de pasar un rato agradable, de charlar sobre algo. No es la intención de que se haga carne. Todavía no lo he logrado. Pero ahí vamos. Todavía no lo he logrado. Que se encarnen esos principios en su corazón. Y luego durante todos los 7 días siguientes los vivamos. A veces se nos olvida. Si escuchamos algo que hemos aprendido, pero no lo practicamos. Y como dice Santiago, somos como aquel que se paró frente al espejo y se vio lo feo que era. Claro que algunos de ustedes se ven frente al espejo y se ven hermosos. Dígale a su hermano, yo cuando me miro frente al espejo me veo hermoso. Pero quizás no se ha fijado bien. No, tal vez sí eres feo, lindo, no sé. Pero dice el énfasis está después de que se va de frente del tiempo que estaba en el espejo, se le olvida cómo era. Así es todo aquel que se mira en la palabra de Dios y después de mirarse en la palabra de Dios, la cierra y se olvida cómo era. No estamos aquí cada domingo simplemente para escuchar un sermón más, sino para aprender a vivir como a Dios le agrada, para aprender a vivir como al Espíritu le agrada. ¿Dices amén? Amén. Siga, mi hermano, siga. Que la siguen después, hermano. Entonces, ¿cuál es el secreto para vivir lejos de la maldición? Y cuando yo no obedezco, ¿qué estoy haciendo? Estoy llamando la maldición. Síganme. Si tú no vives los mandamientos del Señor, ¿qué estás haciendo? Llamando a la maldición para que te siga. Y por más que te escondas, te va a alcanzar. Y léase del verso 15 hasta el final y se dará cuenta, impresionante. Si tiene 73 versículos, creo que son 73 los que tiene. ¿Cuántos? 69, muy bien. Si tiene 69 versículos y 14 hablan de la bendición y el resto de la maldición, ¿cuántos son de la maldición? ¿Ah? ¿40 y qué? A ver, 50 y qué. 54. Bueno, más o menos. Lo que el Señor está diciendo ahí es el siguiente mensaje el que Dios dice. Yo los amo y quiero que vivan bajo mi bendición. Quiero ser su protector, quiero ser su guía, quiero ser su ayuda. Quiero ser su escudo, quiero ser su galardón. Y la única manera que yo los puedo bendecir y ser su galardón es cuando me obedecen y andan en mis caminos. Porque los amo. Los mandamientos que encontramos, las consecuencias que encontramos del verso 10, del 15 en adelante o 16 en adelante de Isaías 28, de Deuteronomio 28, no es porque Dios no nos ama, sino porque nos ama. Dígale a su hermano, los mandamientos del Señor son una señal de su amor para con nosotros. Son señal de amor. Aleluya. Diga amén. Son señal de amor. Dios te ama y te dio los mandamientos porque te ama. Porque Él sabe que de esa manera vivirás cubierto en la tierra. Y te dirá el Señor, yo soy tu escudo y tu galardón. Dígale a su hermano, Dios quiere ser mi escudo y mi galardón. Y Él quiere grandes promesas en mi vida. Él quiere prosperar mi hogar. Él quiere prosperar mi relación con mis hijos. Él quiere prosperar mi relación con mis padres. Él quiere enseñarme cómo ser un buen obrero para vivir bajo bendición. Él quiere enseñar al empresario cómo ser un buen empresario para vivir bajo bendición. Dios quiere bendecir cada empresa.
Pero las empresas no podrán ser bendecidas si se violan los principios del Señor. Ningún hogar podrá ser bendecido si se violan los principios del Señor. Ningún hijo será prosperado. Escúcheme, ningún hijo será prosperado, no importa los títulos que alcance, no importa las maestrías que logres, no importa los nombres que le hagan, no importa las estatuas que le levanten, vivirás bajo maldición. ¿Acaso no dice el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y para que seas de larga vida sobre la tierra? Y te irá bien conforme a los principios que Dios ha establecido. Lo que le dijo Dios a Josué: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, no te apartes de esta ley ni a diestra ni a siniestra, y entonces harás prosperar tu camino y todo, diga conmigo, y todo te saldrá bien. Aleluya, dale un aplauso al Señor. Todo te saldrá bien. Por eso vino el Espíritu Santo. Nadie puede ser un discípulo del Señor si no vive lleno del Espíritu Santo. Puede ser un buen evangélico, eso sí. Puede ser un buen creyente, claro que sí, pero no discípulo. Un discípulo es uno que tiene en su corazón guardar los mandamientos del Señor. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y vendremos a Él en la persona del Espíritu Santo y haremos habitación con Él. Y quiero terminar con esta expresión, porque de eso vamos a seguir hablando. Quiero terminar con este pensamiento. Hagamos del Espíritu Santo nuestro mejor amigo. Dígale a su hermano: hagamos del Espíritu Santo nuestro mejor amigo. Eso quiere decir, tratémoslo como persona, no como una cosa, no como una fuerza, no como una energía, no como una influencia. El Espíritu Santo es una persona. Dígale a su hermano: el Espíritu Santo es una persona y debemos tratarlo como persona. ¿Cómo quieres tú que los demás te traten a ti? ¿Como una cosa? ¿Cómo se trata a una persona? A ver. Con amabilidad, con unidad, con educación, con honra, con honor, con respeto, con amor. Así quiere Dios el Padre. Así diseñó Dios el PESI para que vivamos en relación con el Espíritu Santo. Él no es una fuerza. Él es una persona. Recuérdalo bien, dile a tu hermano: Jesús es una persona. El Padre es una persona. Y el Espíritu Santo también. Y yo debo tratar al Espíritu Santo con la dignidad que tiene. Su dignidad es una persona completa. Es santo, es todopoderoso, es tierno, es amable, es sabio. Debemos tratarlo como una persona. Si tú estás en una casa y estás ahí, en la mesa, y los demás entran y te ignoran, ¿cómo te sientes? ¿Cuántos se sienten bien cuando estás en algún lugar y todos se saludan entre ellos y te ignoran a ti? ¿Cómo te sientes? No te están tratando como persona. Te están tratando como una cosa, como un objeto. ¿Me comunico?
¿cómo debemos tratar al Espíritu Santo? Como una persona que merece toda la dignidad, que merece todo el honor, que merece toda la honra, que merece toda la alabanza, que merece toda la gloria. El Espíritu Santo es tan especial para el Padre y para el Hijo que dictaron un decreto. Cualquiera que hable contra el Hijo le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado jamás, ni en esta vida ni en la otra. No son palabras que nos asustan, ahí viene el coco. No, no son esas. Son declaraciones soberanas. Es tal la dignidad que el Espíritu guarda en la Trinidad, en la triunidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que Dios ha decretado que cualquiera que hable alguna cosa contra el Padre o contra el Hijo le puede ser perdonada. Pero cualquiera que blasfeme, hable mal, desconozca al Espíritu Santo, no le será perdonado jamás. Espero que pensemos en la dignidad del Espíritu Santo. Y yo debo tratarlo con todo honor, con toda honra, con todo respeto. Y ojalá lo primero que haga en la mañana, antes de saludar a mi esposa, es: Espíritu Santo, te bendigo. Espíritu Santo, te amo. Gracias por estar conmigo esta noche. Entonces después saludo a mi esposa. ¿Cuántos de ustedes saludan a su cónyuge primero antes de que al Espíritu Santo? Ni se acuerdan que hay Espíritu Santo. Ni se acuerdan. Y es al primero que debemos saludar. Aleluya. Cuando llegas a esta casa, a este lugar, ¿a quién debes saludar primero? Él está aquí esperándote, porque sabes que tú vienes para adorarle a Él, para exaltarle. Pero muchos vienen. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, glorificad su nombre, exaltadle. Cuando entremos por esas puertas hacia ese lugar, debemos entrar con toda la honra y dignidad que merece el Espíritu Santo y darle gloria a Él. Amén. Tratemos al Espíritu Santo como es una persona. ¿Quieres inclinar tu rostro, hermano? Espíritu Santo, sé tú el que convence de pecado, de justicia y de juicio en esta mañana. No son mis palabras, solamente he sido un portador de tu mensaje, de tu palabra. Es tu palabra y tu presencia la que convence de pecado, de justicia y de juicio, no solo a los que están aquí que no te conocen, sino a los que hemos dicho que te conocemos. Pero no nos preocupamos, no nos dedicamos a conocer tus mandamientos y a vivirlos, a obedecerlos, a hacerlos parte de nuestra vida y decirte: Señor, que mi vida sea un templo tuyo lleno de tu presencia, de tu Espíritu. Lleva a mis hermanos con este pensamiento en su corazón. Y si alguna persona estuviera aquí esta mañana que no te conoce, Señor, permite que al final venga aquí adelante, Señor, para decirte: Señor, quiero entregar mi vida a Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por haberme traído esta mañana. Gracias, Señor. Y a los que salen, los bendigo para que anden en el poder del Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.